Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento. En esta ocasión vamos a hablar de la deshidratación de las suculentas. Como puedes ver, esta suculenta, que es una imbricata, está deshidratada. La deshidratación se da sobre todo en épocas donde hace mucho calor. Ahorita pues estamos entrando en una época donde el sol está muy fuerte y pueden deshidratarse nuestras suculentas. Esta deshidratación se debe a varias causas. En este caso pues es falta de riego. Les comentaba que salí a hacer algunos mandados y no pude regar más o menos en una semana, probablemente un poquito más, y entonces la suculenta se ha deshidratado. ¿Cómo reconocemos la deshidratación? La deshidratación se ve en las hojas. Aquí podemos apreciar una suculenta que está con algo de deshidratación. Se ven arrugadas las hojitas. Es muy fácil de reconocer la deshidratación. Cuando una suculenta está deshidratada, es importante ver que no haya plaga de cochinilla algodonosa. Muchas veces la deshidratación puede parecer que es por falta de agua, pero también puede deberse a plagas, ¿de acuerdo? O a marchitamiento de lo que es la suculenta. Hay que venir y revisar, ¿qué cosa? Pues los tallos. Venimos, revisamos que los tallos estén bien, que no estén aguados, que no haya cochinilla algodonosa. Si los tallos están bien, entonces significa que esto es una deshidratación. También revisamos la tierra. Si la tierra está muy seca, pues es una deshidratación. Nunca vamos a tener una deshidratación con una tierra húmeda, evidentemente, pero hay que asegurarnos que estamos tratando una falta de agua. Voy a traer otra suculenta que también está deshidratada para mostrarte que, aparte de que las hojas se ven arrugadas, vamos a ver hojas caídas. Hojas caídas es cuando las hojas como que se nos vienen hacia abajo, como por ejemplo aquí. Estas hojitas, mirad, esto es lo que yo llamo hojas caídas. Las hojas no tienen la fuerza que tenían. ¿Por qué? Porque les hace falta agua y entonces se empiezan a caer. Vamos a sacar estas hojitas que tenemos por aquí. Esta suculenta lo que pasa es que le hace falta agua. Ahora hay dos detalles muy importantes. Uno es la fuerza con la que caen los rayos del sol. Yo siempre te recomiendo que utilices una malla sombra. Estoy usando ahora yo una de 50%, pero voy a poner líneas de malla sombra de hasta 80% o 70%. Aquí por ejemplo puedes ver, esta es una malla sombra del 50% y aún así puede ser que en épocas de mucho sol se quemen las suculentas o se deshidraten. Pero es bien importante que recuerdes tener la malla para evitar que tus suculentas se te pongan feitas. Y aunque la malla sombra es de 50%, en mi mesa de trabajo hay mucho calor y mucho sol. Por eso les decía, amigos, no todas las suculentas podemos considerar que sean de sol y el sol no es el mismo para todos. Tú puedes ser que uses una malla sombra del 20%, 30% o que tengas que usar una de 70-80. En mi caso yo voy a empezar a poner tiritas de malla sombra del 80% que tengo por ahí. En otro video te enseñaré cómo. Otro detalle, el piso. Por ejemplo, ahorita este piso que está aquí se calienta mucho en la tarde y ese calor deshidrata las suculentas. Eso también lo tienes que saber, que no solamente es la incidencia de los rayos del sol, sino que también es la temperatura del piso. Usualmente te recomiendo que las suculentas las pongas en tablitas de madera que no sean negras, de preferencia porque el color negro absorbe mucho el calor, o tablitas de plástico. La madera siempre viene mejor porque la madera absorbe el calor, lo absorbe, no lo potencia, lo absorbe. En cambio el plástico sí absorbe sí refleja el calor siempre y cuando sea blanco. Si es un plástico negro, las suculentas no les va a ir muy bien. Y entonces también la temperatura es otra situación que debemos de cuidar. A veces no solamente es la luz del sol, a veces es el bochorno y la temperatura. Si tenemos piso de concreto, si tenemos piso de piedra, una pared, puede ser que nuestras suculentas comiencen a presentar estos síntomas, no solamente porque les hace falta agua, sino porque el agua se evapora muy rápido. Desgraciadamente este año es un año muy caluroso.
te has dado cuenta que casi no ha habido lluvias, pues es consecuencia de que hace mucho calor. Y las suculentas lo van a empezar a notar. Las suculentas, amigos, sí pueden llegar a presentar, evidentemente, como te comento, ese calor, pero son muy resistentes a la deshidratación. Una deshidratación la pueden soportar muy bien las suculentas y no significa que la suculenta se nos vaya a marchitar. ¿Cómo solucionamos la deshidratación? Bueno, mira, yo me voy a atrever a regar ahorita mi suculenta con mucho cuidado, pero esto no lo debes de hacer en el día. Esto se haría en la tarde. Esto que yo estoy haciendo está mal porque lo estoy haciendo muy temprano, porque estoy grabando, pero de preferencia tú hazlo en la tarde, como a las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Vamos a empezar a regar nuestra suculenta y vamos a empapar evidentemente la maceta. Voy a traer por ahí una cubetita porque no me gusta desperdiciar agua. Y lo que vamos a hacer es hidratar la suculenta. Yo voy a poner agua, normalmente el agua con la que tú riegas un poquito más, para que se hidrate. Cuidando de que el agua solo caiga en lo que es la tierra. Aquí ya eché el agua, ella va a empezar a absorber. Cuando hidratemos una suculenta, no debemos mojar las hojas. Usualmente lo que pensamos las personas es que con un aspersor vamos a empezar a mojar las hojas. Y ese es un gran error, queridos amigos, porque si lo haces durante el día se te van a quemar las hojas. Otro detalle que te puede pasar es que la suculenta se pudra por exceso de riego, porque cuando las suculentas están deshidrataditas, son algo delicadas las hojas. No te recomiendo regarlas. Regamos a través de la tierra, pero las hojas no se mojan, tampoco se moja el centro de la planta. Lo primero que queremos hacer es decimos, esta suculenta está deshidratada, la vamos a mojar las hojas y eso puede ser contraproducente. Otro detalle es que como las suculentas están en floración, son más delicadas, se vuelven más sensibles y pueden deshidratarse con más facilidad. En mi caso, lo que yo voy a hacer es cortar estas varas florales para evitar que la suculenta pierda energía. Es muy común que se te deshidraten las suculentas en primavera y cuando está el proceso de floración, evidentemente también cuando el verano está empezando el verano y hace mucho calor, pues ahí también se nos pueden deshidratar nuestras suculentitas. Esta suculenta la vamos a dejar así, amigos, no la vamos a molestar. Vamos a dejar que ella se hidrate. ¿Cómo regresamos con los riegos? Los riegos los vamos a estar planeando una vez por semana de forma normal. No quieras también excederte con el riego porque la suculenta la podemos pudrir. Hay que ser cuidadosos, ese es un detalle que cuando cultivamos suculentas y que se nos deshidratan, pensamos que hay que regar más y regar más. No, hay que regar como estábamos regando de forma paulatina. Es verdad que podríamos regar hasta 2 veces por semana para que la suculenta se hidrate lo suficiente, pero hay que hacerlo de forma paulatina. Te voy a traer otra suculentita que hemos tratado contra una deshidratación y lo bien que va. Que veas que esto es paulatino y que no va a ser de la noche a la mañana. Esta hermosa suculenta la estamos tratando contra una falta de agua, pero va muy bien. Mira, ya recuperó su forma. Empiezan las hojas de abajo a rellenarse. Esto también, como te mencionaba, las flores hacen que las suculentas luego se resientan mucho. Vamos a quitar toda la vara floral. Ahora sí, hay que revisar también que estemos regando bastante bien. Como te mencionaba, la deshidratación también puede atraer pulgones y otros asuntos. En este caso, pues aquí estás viendo cómo esta pobre está batallando con cochinilla algodonosa. No, son hormigas y pulgones, ahí los estás viendo. Ahorita lo que vamos a hacer es darles con el insecticida. Ahorita es una temporada muy fuerte de hormigas, amigos. Muy fuerte están las hormigas ahorita trabajando con las suculentas. Nos están trayendo mucho pulgón y nos están trayendo también mucha cochinilla algodonosa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro detalle es el calor intenso, el bochorno también. Si tú ves que tu suculenta se te pone muy bochornosa, entonces quizás sea bueno colocarla en un lugar más fresco. Yo, por ejemplo, tengo esta zona que está por aquí, pero esta zona es muy calurosa. A veces es muy calurosa.
Estas que tengo acá también están en una zona que me siento es muy calurosa. ¿Por qué? Porque por ahí, por ejemplo, se me cayó por ahí la malla sombra, entonces tengo que poner bien esa malla sombra. Cuando tú dejas una suculenta al ras del sol, es muy común que se deshidrate. Y el otro detalle es que aquí en esta parte da el calor de la tarde y de todo el día. Entonces en esta zona hace tanto calor que las suculentas están comenzando a deshidratar. No todas, pero sí algunas son más sensibles. Entonces hay que llevarlas a un espacio en donde esté más fresco, donde no haya tanto calor. Curiosamente, la deshidratación a veces no tiene nada que ver con la etiolación. Puede ser que tengas una suculenta que está en un lugar muy bien posicionada, pero que de luz, estoy hablando de luz, pero que haga tanto calor que se deshidrate. Entonces son cosas diferentes. Podemos tener deshidratación por exceso de luz solar, que eso ya produciría quemaduras. Aquí, por ejemplo, tenemos unas quemaduras. Esta suculenta tiene quemaduras, no sé si lo alcances a ver, pero estas hojas presentan quemaduras. La pasamos a un lugar con más sombra porque el sol quemó las hojas, sobre todo cuando están muy grandes. Y entonces una cosa es la quemadura del sol, una cosa es el sol y otra es el bochorno. La temperatura también puede deshidratar las suculentas, no solo la falta del riego, sino que el exceso de calor y las elevadas temperaturas lo pueden lograr. Esta zona, que está más alejada de lo que es el portón de mi casa, pues es una zona más fresca. Y de aquel lado, en donde está la palmera, porque tengo una palmera, es una zona donde hace todavía más frescor. Considera mucho esto al momento de cultivar suculentas. Muy probablemente tengas que ir variando o cambiándolas de lugar para que no se te deshidraten. Y recuerda tratar la deshidratación poco a poco. Si todo va perfectamente, en unas 3 semanitas las suculentas empiezan a retomar su frescor y retomar su forma. La deshidratación, si se trata a tiempo, no se va a marchitar la suculenta, pero sí puede resultar peligrosa si no la tratamos. Si llega a un punto de deshidratación en que la suculenta está muy deshidratada y no se atiende, sí puede marchitarse la planta, y no permitas que tu suculenta llegue a un estadio de marchitez por deshidratación muy profundo, porque vas a batallar en revivirla. Yo soy Don Suculento, te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima.